que estén tomando nota. La clase va a ser muy participativa. Yo les voy a estar haciendo preguntas a estudiantes. Aquí tengo mi planilla en mano. Y con eso también de una vez voy verificando la asistencia o no, porque nomás van 53 estudiantes, me aparecen acá. Bueno, entonces, en primera medida, chicos, les recuerdo que ustedes también tienen allá en su libro de Educa Evoluciona parte de esta teoría. Yo voy a tomar la teoría fácil, digamos, precisa, lo más sintético posible. Entonces, la primera regla de derivación, chicos, se llama la derivada de una constante. ¿Quién me dice que es una constante? Cuando está solamente un número, entonces la gráfica Cuando se es grafica horizontal. horizontalmente. Eso, listo, muy bien. Esa es la gráfica de una constante, pero en términos generales, una constante es un solo número. ¿Qué implica esto? Que la derivada de un número, si mi función f de x es un número, voy a colocar aquí 5, siempre la derivada de un número f' de x va a ser igual a 0. Entonces, esa es la primera regla de la derivación. Pregunto, ¿cuál es la derivada de 5? Cero. Cero. Cero, 0. Derivada de 10. Cero. cero, Cero. Derivada de menos 15. Cero. 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 0. Derivada de 2 millones. Cero. 0. Entonces, siempre que yo vaya a derivar un número, la derivada de un número equivale a 0. Ojo, mi función y f' de x, que es su derivada. Entonces, mi función y f' de x, que es su derivada. ¿Listo? Voy aquí, bueno, si vamos con la segunda. La segunda regla de derivación es conocida en cálculo diferencial como regla de la identidad. ¿Y qué dice la regla de la identidad? Que si usted está derivando a x o una sola letra x, siempre la derivada de x va a ser igual a ¿qué? A 1. Por ejemplo, usted tiene una función f de x igual a x, la derivada va a ser igual, f' de x va a ser igual a 1. Si usted tiene una función f de t, porque eso también nos pueden cambiar la variable, igual a t, ¿cuál es la derivada de t? Vendría a ser igual a 1. Entonces, cuando nosotros estamos derivando una única letra, que es de la cual depende mi función, siempre la derivada equivale a 1. En esta parte del cálculo, pues nosotros generalmente vamos a trabajar con x. ¿Cuál es la derivada de x? Chicos. 1. 1. 1. ¿Y cuál es la derivada de 10? cero, Cero. Pues, tener en cuenta esa derivación. Listo. Aparece aquí tercera regla. ¿Cuál es esta tercera regla? Cuando mi x está acompañada, de un valor. En este caso lo representan con la m por la pendiente, si es una función lineal. Esta identidad se llama del producto, voy a llamarlo así, del producto. Y bueno, regla del producto, no, perdón, regla del factor, llamémosla porque hay una regla que se llama regla del producto y después se me confunde. Regla del factor. ¿Y qué implica esa regla del factor? Que si yo tengo una función f de x, por ejemplo, 5x, su derivada, ojo, su f' es el número que la acompaña. Entonces, ¿cuál es la característica para poder aplicar esta regla? Que nuestra x esté ¿qué? Elevada a la 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de 5x? 5. 5. Pregunto, ¿cuál es la derivada de 2x? 2. 2. La derivada de menos 3x. Menos 3. Menos 3. La derivada de un cuarto x. Un cuarto. Un cuarto. Entonces, todas esas estructuras
nosotros ya las podemos sacar, no aplicando el límite, sino aplicando la regla de derivación. Entonces voy a poner por acá menos 2x, dijimos que f' de esa, o la derivada de esa función, es el número que acompaña a la x. ¿Y por qué puedo aplicar ese criterio? Porque mi x está a la 1. Y si es una fracción, que es lo que generalmente nos asusta a nosotros, un medio de x, la derivada f' de x va a ser igual a un medio. Entonces, ya hemos visto tres casos o tres reglas de derivación. Primera, derivada del número 100. 0. Derivada de x. 1. 1. Y derivada de 8x. 8. 8. 8. ¿Listo? Y aparece acá nuestra regla de la potencia. Entonces, esta regla de la potencia yo la utilizo cuando aquí mi x está elevada a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 o a la 6. Entonces, por favor, muy pendientes, porque esa es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo, acá, f de x igual a 2x a la 3, ¿qué dice mi regla de la potencia? Mi regla de la potencia dice, este 3 multiplíquelo por 2. Entonces voy a hacerlo acá. F' de x es igual. ¿Cuánto me da 3 por 2? 6. 6. 6x. Y al exponente superior, ojo chicos, porque aquí ya viene un procedimiento adicional, es sencillito, pero mientras le adquieren la práctica debemos estar muy atentos. A este exponente le debo restar siempre ¿cuánto? 1, ¿cierto? En este caso, la derivada de 2x3 es 6x2. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio acá para practicar en eso. Si yo tengo un f de x igual, por ejemplo, a 5x a la 4, ¿cuál es la derivada de esa función? 20x a la 3. Perfecto, muy bien. 20x a la 3. Multiplico 4 por 5, 20. Coloco mi x y al exponente ¿cuánto le debo restar? 1. 1. 1. Entonces me queda a la 3. Vamos a hacer otro ejercicio aquí para que todos digamos, capten esa propiedad. Yo tengo acá menos 2x, por ejemplo acá, a la menos 3. ¿Cuánto nos daría esa derivada? 6x a la 4. Menos 4. 6x a la menos 4, Menos ¿cierto? ¿Por qué a la menos 4? Porque sencillamente veamos acá, menos Menos 4. por menos da más. 3 por 2, 6. Y si a menos 3 le resto 1, me queda menos 4. Y un último ejercicio aquí para aplicar esa propiedad. F de x igual, por ejemplo, a 1/3 de x a la 5. ¿Cuál sería la derivada de esa función? 0,72, 5/3 a la 4. 5/3. X a la 4. X a la 4. ¿X a la qué? 4. A la 4. Sí. Y el último, hagámoslo por aquí para rayar bien nuestro tablerito, porque les estoy colocando todos los posibles casos que ustedes pueden encontrar en esa potencia. F de x igual, por ejemplo, a 2x a la 1/5. ¿Cuánto sería? 2/5. F' de x es igual a 2/5, muy bien. De x, ¿y cuánto le tengo que restar a esto? 1. 1, entonces escriban en su calculadora 1 menos 1/5. ¿Cuánto les da?
4/5. Menos 4/5, ¿cierto? Menos 4/5. Y listo, esa viene a ser nuestra derivada. Estas primeras 4 reglas son las reglas más básicas y que nosotros podemos hacer procedimientos simplificados. Hasta ahí, pregunto, ¿he sido claro, perdón, con cada una de las propiedades? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Una pregunta. Vamos a mirar. Pregunta. Profe, una pregunta. Sí. En el segundo que dice identidad, es que no te escuché muy bien. O sea, ¿su deriva siempre va a ser el mismo número o uno? Uno porque es solo la letra. Si tú vas a derivar, por ejemplo, X, ¿cuál es la derivada de X? Si está sola, la derivada de X, cuando está sola, siempre va a ser el número 1. Es este mismo criterio de factor, solo que, miren, si yo coloco aquí el 1, puedo aplicar el criterio factor. ¿Cuál es la derivada de 2X? Dijimos 2. ¿Cuál es la derivada de 1X? 1. Es ese mismo criterio, ¿listo? Ah, ok, profe, gracias. Bueno, Profe. entonces vamos a mirar ahora, señor. ¿Estas reglas de derivación también funcionan como agrupadas? O sea, ¿o Sí, sí. solamente funcionan como tienen que estar simplemente solas para que funcionen estas No. reglas? Eso Digamos- funciona, ya vamos para allá, ya. ¿Listo? Vamos para allá. Bueno, Entonces, vamos a ver cuál es, digamos, la contraparte utilizando límites para derivar y utilizando reglas para derivar. Entonces, el día de ayer hicimos este ejercicio, ¿cierto? El día de ayer lo aplicamos a recta tangente, hoy lo voy a tomar a reglas de derivación. Entonces, si a mí me dicen, halle la derivada de la siguiente función, nosotros ¿qué hacíamos? Tomábamos el límite, reemplazábamos todas las potencias, restábamos acá, resolvíamos este producto notable, resolvíamos este otro producto notable, aquí cambiábamos los signos, propiedad distributiva esto con esto, empezábamos a cancelar por acá. Todo esto lo trabajamos ayer. Por aquí me quedó un menos 2x, lo cancelábamos con este. Nos quedaba todo en términos de h. Factorizábamos todo ese h, cancelábamos el h. Aquí aplicábamos el límite. Entonces, si yo aplicaba aquí el límite, desaparecía todo lo que tenía h. Y finalmente quedaba mi derivada. ¿Listo? Ese es el proceso de la derivada por límite. Vamos a ver la derivada de esta función por las reglas que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, estoy preguntando, voy a ir por partes. Primero, la derivada de un número, ¿cuánto es? 0. 0. Pero Voy a colocar el 0. ¿Listo? Pregunto, ¿cuál es la derivada de 5x2? 10x. 10x. X. Y pregunto, ¿cuál es la derivada de 2x a la 3? 6x a la x a la 2. Observemos que el resultado es el mismo. ¿Listo? Aquí hallé la derivada aplicando límite y aquí hallé la derivada aplicando reglas y el resultado sigue siendo como igual. ¿Hasta aquí claro la funcionalidad? Sí, señor, profe. ¿Cuál es el método más rápido? El de las reglas de derivación. Reglas de derivación. Entonces vamos a mirar, voy a borrar aquí. Y listo, vamos a hacer aquí 2 espacios de ejercitación. Yo voy a colocar aquí una función 2x a la 5 menos 5 cuartos x a la 4 más 3x a la menos 2 más 7. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que las reglas de derivación ya nos van a permitir hallar derivadas. 1, de forma más rápida y 2, cuando nuestros exponentes o nuestras potencias son mucho más grandes.
Si yo quisiera resolver esto a través del límite, me va a salir una expresión súper grandísima, porque es el primero a la 5 más 5 veces el primero por el segundo a la 4 más 20 veces y empieza una extensión grande por allá de triángulo de Pascal. Entonces, la funcionalidad de nuestras reglas de derivación es para hacer derivadas cuya potencia es superior al orden 3, al orden 4, 5 o 6. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí este f' no va, borrémosle ese f'. Y vamos a ver la participación de, bueno, hagámosla voluntariamente para no estar cambiando aquí de pantalla. Primera situación, ¿cuál es la derivada de 2x5, chicos? 10x a la 10x a la 4, menos, ¿cuál es la derivada de 5 cuartos x a la 4? ¿Cuánto sería? 5x a la 3. 5x al otro. 5x a la ¿qué? 3. 3. 3, ¿cierto? ¿Por qué 5? Porque si yo digo acá 4 por 5, 20. 20 dividido en 4, 5. Y al exponente le resto 1. Aquí, ¿cuál sería la derivada de 3x a la menos 2? 6x a la menos 2. Menos 6x a la Menos 6x a la ¿qué? Menos 3. Menos 3. ¿Y cuál es la derivada de 7? 0. 0, pues lo escribimos para saber que aplicamos derivada, pero pues no es necesario. Si ustedes suman o quitan 0. Y listo, ya estamos derivando funciones polinómicas simplemente con base a estas reglas de derivación. Primera explicación, ¿entendida? Profe, Sí. ¿y los signos abajo ahí cómo sabes cuáles son en el No, resultado? ¿qué signo tiene el 2? Positivo, ¿Y el 5? positivo. Más por más da más, 2 por 5, 10. Sigue siendo positivo. ¿Listo? Menos. ¿Cómo es el 4? Positivo. Más por menos da menos. Sigue siendo. Aquí, mire, el de abajo es positivo, pero el de arriba es negativo. Menos por más, menos. ¿Listo? Una multiplicación normal. Y más 0. Entonces, hasta acá pregunto, mis queridos estudiantes de 11, entendidas las primeras 4 reglas, son como 15 reglas que vamos a ver con las de funciones trigonométricas. ¿Entendidas las primeras 4 reglas de la derivación? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces me voy a devolver una diapositiva, voy a borrar todo esto. Si gustan, bueno, si están tomando apuntes o nota, es el momento indicado porque voy a borrar. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Bueno, por aquí aparece este cuadrito de propiedades. Este cuadrito de propiedades es tanto de la potenciación. ¿Alguien que me diga cómo se llama esta propiedad que estoy señalando? Bueno, por allá intentan hablar. Y esto. Esta propiedad de la potenciación se llama exponente negativo. ¿Listo? Y cada vez que yo tengo un exponente negativo, lo puedo convertir en un denominador. Ojo ahí. Si yo tengo un número o una variable con un exponente negativo, lo puedo convertir a un denominador. Deberían estar apuntando eso por ahí en una hojita. Y aquí, ¿cómo se llamará esta propiedad? Si este es exponente negativo, ¿esto es un exponente qué? De fraccionar. fraccional. Un exponente fraccionario. ¿Y qué sucede con los exponentes cuando son fraccionarios? Si yo tengo un exponente fraccionario, significa que puedo tener una raíz. ¿Listo? ¿Y por qué voy a esto? Voy a explicarlo acá con un ejercicio. Por favor, muy atentos. El profe César nos explicó las reglas de derivación, pero en el quiz fue y nos colocó que hallemos la derivada de 2 raíz de x. ¿Cierto? Entonces, observemos si hay alguna regla que me involucre una raíz. ¿La hay o no la hay, chicos? No, profe. Pues sí, se puede hacerlo, La esa verdad, propiedad, ¿no? pero la que nos has dicho no. ¿Cierto? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ir a hacer todo el recurso
digamos, todo el recurso matemático que nosotros conozcamos para poder transformar esta raíz siempre a llevarla a una potencia. Entonces, observemos acá. Voy a colocarle por aquí un 3 a esta raíz. Listo, raíz cuadrada de x a la 3. Entonces, voy a transformar esa raíz. ¿Y cómo la transformo? A través de este criterio. Entonces, voy a colocarla aquí, raíz cuadrada de x a la 3. Vamos a verificar cómo queda transformada. Sencillamente esto es igual a x a la 3 medios. ¿Listo? Donde el índice de la raíz se convierte, en el denominador del exponente que tenga la variable. ¿Hasta ahí me hice entender o repito esa explicación? ¿La repites, profe, por favor? Listo. Entonces voy a retomar aquí, borro acá. Listo. Entonces, observemos que en el ejercicio el profe César nos colocó, fue una raíz, pero aquí no hay raíces. Si yo analizo, no, en las propiedades no hay raíces. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Transformar esa raíz a una potencia. ¿Y cómo la transformo? Simplemente aplicando esta propiedad. Entonces, ¿qué aparece acá? Mi x. ¿Listo? Esa x está elevada ¿a qué? A la 3. Entonces coloco el 3. ¿Y cuál es el índice de esta raíz? ¿Cuál es el índice? 2. 2. Este 2 se convierte en denominador. ¿Listo? Y ya quedó transformado. Profe, eso no entiendo bien porque si ves en la propiedad dice A1 sobre N, o sea, ese 1, que no entiendo. ¿Ese 1 a qué se refiere? Porque si ¿Cuál ves, es el exponente? ¿Cuál es el exponente de ese A? ¿Cuál es el exponente de A? pues en la propiedad es 1, 1 sobre N. 1. Por eso yo aquí lo tomé sobre 3. Y este 2 es el 2 que aparece acá, ¿no? Es el 2 que aparece acá en la raíz. Es el 2 de la raíz. El 2 que está multiplicando De la la raíz. raíz. Que es Me quedaría 2 por x a la 3 medios. ¿Listo? Entonces, mi función sufrió esa transformación. ¿Listo? Vamos a hacer aquí, ya continúo con el ejercicio. Si yo tengo aquí raíz tercera de x a la 7, estudiantes, transfórmenme esa raíz en una potencia. ¿Cómo nos quedaría? X a la 3 7 tercios. 7 tercios. Estudiantes, por favor, transformen raíz, bueno, voy a utilizar otra letra, de m a la 2. ¿Cómo me queda en potencia? Quedaría M. a la 2 a la 5. 2 quintos. Estudiantes, transfórmenme raíz cuadrada de x a la 3. ¿Cómo nos queda? X a la 3 medios. X a la 3. Y este 2, pues sigue siendo ese mismo 2, que es un número que está multiplicando. Entonces, observemos que yo tomé esa raíz y la transformé a una potencia. Es decir, ya puedo aplicar mi regla de derivación. ¿Cómo nos queda la derivada de 2x a la 3 medios, estudiantes, por favor? 2 por raíz de 3. ¿Cómo nos quedaría? 3 medios por 2, ¿cuánto me daría? 3. 3 medios por 2 me da 3. X, y a 3 medios réstenle 1, les queda un medio, ¿sí? Calculadoras, importante que tengan las calculadoras a la mano para que comprendan. Chicos, se me fue la señal, no puede ser. Chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces yo voy a seguir acá explicando
Y ustedes pues allá van corroborando. Entonces, ¿qué hice acá? Multipliqué 3 medios por 2, me da 3. Y a 3 medios le resté 1, me quedó 1 medio. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que yo tengo la derivada ya acá, pero esa derivada me quedó en términos de potencia. Voy a presentarla bien bonita, bien organizada. Va a quedar mi derivada igual a 3 raíz cuadrada de x a la 1. Es decir, tomo mi derivada y hago el proceso inverso. ¿Hasta ahí claro? ¿Qué proceso hice aquí? El 2 significa que es raíz cuadrada y el 1 que la x está a la 1. Y esta es la respuesta de mi derivada. ¿Hasta aquí he sido claro? Una pregunta, profe, ¿por qué ahí no hiciste lo anterior? O sea, 3 por 1 medio y pues quedaría 3 sobre 2x, ¿no? No, porque aquí no estoy derivando. Yo derivé fue aquí arriba. Mira, mira, Rodríguez. Acá fue donde yo derivé. Aquí hice derivada y aquí lo que hice fue transformar. ¿Listo? Entonces aquí yo derivé 3 medios por 2 me da 3. Si tú tomas la calculadora. O 3 por 2, 6. Y 6 dividido en 2, 3. Y a 3 medios le resté una, que fue la derivación, me queda 1 medio. Hasta acá lo único que hice fue derivar. Por eso aparece mi prima. Ahora lo que voy a hacer es cambiar ese exponente fraccionario y dejarlo como una raíz. ¿Entendido para todos? Yuhu. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio de estos para que quede clarificado y pueda explicar la siguiente propiedad, chicos. Importante. Entonces vamos a borrar acá. Listo. Y voy a inventarme otro ejercicio acá, bonito, y vamos a aplicar la otra propiedad. Surge que el profe César nos colocó el siguiente ejercicio. Bueno, hagamos acá 5. Dios. Borrador. Vamos a colocar acá 5 raíz tercera de x a la 2 más 2x a la 3. Mire, profe ya nos está colocando ejercicios un poco más complejos. Vamos a solucionar. Primer caso, entonces, ¿qué debo hacer? Como aparece raíz, debo transformarlo. Entonces, me queda acá f de x. Mire, todavía no estoy derivando. Todavía se llama f de x. Me queda el 5 y un solo estudiante que me colabore. ¿Cómo me queda esto en potencia? X2 tercios. A la 2 tercios. Muy bien, chicos. X a la 2 tercios. Más, aquí queda normal. Todavía no estoy derivando. Si me aparece una raíz, voy a apuntarlo por acá. Lo primero que hago, yo lo llamo así en el cálculo, no es un término transformar, no es un término técnico. Lo primero que yo hago es transformo a potencia. ¿Listo? Entonces luego de que ya tenga todo en potencia, entonces ahora sí voy a derivar. Entonces vamos a derivar. Aquí es donde aparece f' de x. Pregunto, estudiantes, ¿cuál es la derivada de 5x a la 2 tercios? 10 tercios, x 10 a la tercios, muy 1 bien. ¿De x a la qué? 1 tercio, ¿A la 1 tercio o a la menos 1 tercio? menos 1. Menos 1 tercio. ¿Listo? Más, ¿cuál es la derivada de 2x a la 3? 6x, profe. 6x a la qué? A la 2. A la 2. 6x a la 2. Listo. ¿Qué aparece ahora acá, chicos? Miren, me apareció, bueno, este ejercicio, me apareció que el exponente me quedó en fraccionario, pero también está como Negativo. negativo. Entonces ahí es cuando yo tengo que recurrir a esta otra propiedad. ¿Y qué dice esa otra propiedad? Que si ustedes tienen
un exponente negativo, el término o la variable que tenga el exponente negativo baja a ser denominador y el exponente queda positivo. Esas son propiedades por allá de la potenciación. Entonces, ese f' de x va a ser igual, este va a bajar, nos quedaría 10 sobre 3x a la 1/3 más 6x2. Todavía estoy en el proceso de transformación. Y finalmente, ¿cómo me queda ese exponente fraccionario en raíz? ¿Alguien que me diga? Una X. 10 sobre 3 por... Ah, no, mentira. Nos quedaría 10. Recuerden que es el índice raíz cúbica de x a la 1 más 6x a la 2. ¿Listo? Y aquí nosotros estamos aplicando las dos propiedades. ¿Cuáles son esas dos propiedades, profe? Pues sencillamente aquellas que nos dicen que si yo tengo un exponente negativo, lo bajo a un denominador. Si yo tengo mi variable en el denominador, lo subo como exponente negativo. Si yo tengo un exponente fraccionario, lo transformo como raíz. Y si tengo una raíz, lo puedo transformar como un fraccionario. Esas son las dos propiedades complementarias que ustedes tienen que ejercitar, chicos. La forma de aprender el uso de estas propiedades es haciendo los ejercicios de forma manual, porque pues si ustedes lo hacen allá en Symbolab, él saca la derivada puntual. Pero recuerden que en las pruebas y en los diferentes exámenes, pues ustedes no van a tener siempre esa herramienta. ¿Hasta acá entendida la explicación del día de hoy? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Entonces señor. vamos a ver qué deben ustedes, qué tienen para realizar. Ya les digo, página 112 creo que es. Permítanme, miro aquí, planeación de cálculo en sus... descarga de guías de la plataforma Colpir Académica, ya están sus guías, ¿no? Para que ustedes revisen las temáticas. Entonces, para el día de hoy nosotros tenemos la solución, estamos aplicación derivada, reglas básicas de derivación, fecha, solucionar, punto 1, literal A al L de la página 112, que son los ejercicios que yo tengo ahí en pantalla, página 112. Entonces, les pregunto, estudiantes, les voy a ayudar con 3 ejercicios de esos. Escojan cuáles. La K, profe. O digo la I. Ya dijeron la K, vamos a arrancar con la K. Por favor, muy atentos, ustedes me van a colaborar. La K me dice, pero perdón, toca poner el f de x porque son funciones. Listo. Entonces me aparece en la letra K que f de x es igual a raíz de x menos, menos raíz cúbica de x más raíz quinta de x. ¿Listo? Entonces, para ayudarnos, vamos a colocarle el exponente que tiene cada una de las x para no confundirnos. Coloco el 1 y coloco el 1. Pregunto, ¿puedo derivar directamente? No. Hola, ¿están ahí? ¿Cómo, profe? ¿Puedo derivar directamente, aplicar la regla de derivación directa? Sí. No creo. No se puede aplicar. Primero tengo que transformar todo a ¿qué? A potencias. Entonces, un estudiante que me diga cómo queda transformado este primer término en potencias. Quería f de x igual a x Sí. elevado a 1/2. Perfecto, muy bien. Cos Menos, x ¿cómo nos queda la segunda?
menos x elevado a un tercio más Perfecto. 5 elevado a un quinto. Más x elevado a un quinto. Listo, ya lo transformé. Ahora pregunto, ¿puedo derivar ahora sí? Sí, Listo, entonces vamos a verificar que aquí hay un número 1 invisible, ¿cierto? Entonces, algún estudiante que me diga cuál es la derivada del primer término. ¿Cuál es la derivada de x a la 1 medio? Un medio por x elevado a menos un medio. Perfecto. Menos, ¿cuál sería la derivada Un de tercio x? Un tercio por de x x elevado a menos un tercio. a la menos un tercio. Por favor, a un tercio réstale 1. ¿Cuánto nos da? Menos 2 Calculador. tercios. Menos 2 tercios. Perfecto. Más, ¿cuál es la derivada de x a la 5? A la 1 quinto, perdón. Un quinto de x. Un quinto de x elevado a la... Los 4/5. Menos 4 quintos. Listo. Perfecto. Ya derivamos. Ya hicimos la derivación aplicando la regla. Ahora, ¿qué tengo que volver a hacer? Transformación. ¿Qué sucedió con todas las letras X? ¿Nos quedaron exponentes de qué tipo? Negativos. Negativos. Muy bien. Entonces, como nos quedaron negativos, esas letras bajan al denominador. Entonces, nos quedaría aquí 1 sobre 2x a la 1 medio. Miren que bajó el exponente, bajó la letra con el exponente, pero abajo quedó como positivo. Menos 1 sobre 3x a la 2 tercios. No olviden cambiarle el signo al exponente cuando lo bajen. Más 1 sobre 5x a la 4 quintos. Listo, 4 quintos. Ok, entonces, ¿terminó ahí mi ejercicio? No. No. No, que nos falta pasarlo ahora a ¿qué? A raíces, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar esto a raíces. F' de x es igual, acá nos quedaría 1 sobre 2. Ojo que el exponente solo afecta a la x, ¿no? Entonces nos queda raíz cuadrada de x a la 1. Menos, acá nos quedaría 1 sobre 3, ¿raíz qué? Alguien que me colabore. Cúbica. Raíz Cúbica. cúbica de x a la 2. Perfecto. ¿Y el tercero cómo nos quedaría? 1 sobre 3 a las 4. Raíz A la 15x a la 4. raíz de 5. Raíz quinta, sí, perdón acá, raíz quinta. De x a la 4. Ok, listo. Son opciones de puntero. Raíz quinta de x a la 4. Y listo, chicos. Ahora sí quedó mi derivada. Iniciamos con un ejercicio, miren, de 3 raíces y al final me quedó la derivación de 3 raíces. Mejor, vamos mejorando, vamos comprendiendo mejor los procedimientos. Mejor. Sí, profe, Listo. mejor. Sí, profe. Otro ejercicio y ya los demás ustedes lo resuelven. Otro ejercicio, por favor, ¿cuál? Profe, ¿pero son todos? Sí, tienen que resolverlos todos. Y no vayan a decir que es mucha temática porque es rápido. Esto con reglas de derivación salen rápido. ¿Cuál otro ejercicio hacemos? El I. Vamos a ver el I. Profe, ¿eso es parte del trabajo colaborativo? Presentarlo de En forma C, individual. Allá en el taller virtual.
Vamos a resolver el punto I, nos queda 2, 3x a la 4 menos 1 sobre x a la 5. Por favor, no se vayan a dejar contagiar de que es mucho trabajo. Esto lo hacemos muy rapiditos acá, muy juiciosos. Ya vamos a mirar y se van a dar cuenta que en 3 minuticos resolvemos 4 ejercicios. 1 sobre x a la 5 más 1 sobre x a la 6. Listo. ¿Qué sucede en este ejercicio, chicos? Que nuestra derivada o nuestra variable, ¿me están escuchando ahí? Sí, señor profe. Sí, señor. Observemos que nuestra variable está en el denominador. Y si yo voy a las reglas de derivación, nunca me aparecía una variable en el denominador. Entonces, vamos a subir la sola variable con el exponente al numerador. Transformación. F de x es igual, nos quedaría 2x a la menos 4, y acá sobre 3. Mire, ¿qué hice? Este x que estaba en el denominador, lo subí y cambié el exponente, que era positivo a negativo. Menos, ¿cómo me quedaría este? 1 sobre 1 los x. a x menos 5 A la menos 5. Más, más ¿cómo me 1 quedaría? 1 a la menos 6 sobre x. Menos 6. Listo. Y ahora sí, tengo todo en potencias, vamos a derivar. ¿Cuál sería la derivada del primer término? Sería Menos 8 tercios menos 8 tercios a la x menos 5 Perfecto. ¿Cómo nos quedaría aquí el de la mitad? más 1 más 1 Más 1, menos 6 5x menos 6. a la menos 6 más, perdón. ¿Cómo nos quedaría el tercero? menos 6 A x la a la menos 7 Menos 6x a la menos 7. ¿Listo? ¿Alguien el micrófono allá? Laura Camila Cuellar. Laura, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Alguien que le llame, le timbre a Laura. Listo. Entonces, chicos, acá nosotros ya hicimos la derivación. ¿Qué nos faltaría hacer? La transformación. ¿Qué sucede? Miren, que el exponente está como negativo, lo voy a transformar a fracción de acuerdo a la propiedad. F' de x es igual a menos 8 tercios. ¿Y qué sucede? Esta x baja con todo y número al denominador. X a la 5. Más, acá nos quedaría 5 sobre x a la 6. 5 sobre x a la 6. Menos, acá nos quedaría 6 sobre x a la 7. Y listo, estudiantes. Esos son como los dos ejercicios, digamos, más complejos donde ustedes necesitan aplicar todas las propiedades. Reglas de derivación, potencia exponente fraccionario y potencias en negativo. ¿Listo? Tengo una pregunta, o sea, yo entiendo bien lo de las propiedades y eso, ¿sí? Pero, Sí. digamos, yo no sé, en mi caso, yo ¿cuál era esa? El if, ¿cuál era esta? Bueno, el caso, por ejemplo, el que hice 2 sobre 3x a la 4, ¿cierto? Y todas esas, yo pues primero hubiera hecho 3 por 4, 12, x a la 3. ¿Por qué no puedo hacer eso? O sea, ¿cuál es el orden para hacer las propiedades? ¿Sí me entiendes? Listo. Siempre para aplicar, voy a devolverme aquí a las propiedades. Listo. Siempre para aplicar esta propiedad debe estar como una potencia. Siempre como una potencia. No como digamos, un fraccionario. ¿Listo? Siempre tiene que estar aplicado como una potencia. Si yo la resuelvo así, de esta manera, aquí daría 3 por 4, 12,
12x a la 3. Y no se puede aplicar así directamente, Rodríguez, porque yo tengo que acondicionar mi ejercicio a la regla de derivación. ¿Listo? Siempre por eso yo tomé como esos dos ejercicios referentes, que son los que van a de pronto a tener un grado de complejidad frente al tema. Si usted tiene una función 1 sobre x a la 4, siempre tiene que llevar esa función a que le quede como sobre x a la menos 4. Entonces ya tengo mi potencia, no mi fracción, sino mi potencia total, ahí sí puedo derivar. ¿Listo? Hola chicos, ¿están ahí? Gracias. Sí, señor profe. Listo, entonces en este orden de ideas, yo ya resolví resolví el K. Vamos a hacer en 5 minutos, 12:54, sí, ya vamos a mirar acá. Pregunto, ¿cuál es la derivada de este primero? ¿Cuál es la derivada de x2? 1x. Sería 12x a la 1. ¿Cuál es la derivada de menos 2x? uno, ¿Cuál es la derivada de 3 menos 2, no? 3 2, y la de menos 3, 0. Y la de el número 3, 0, no se escribe. Veamos acá, ¿cuál es la derivada de 9 o de menos 9? ¿Se escribe? 0, No se escribe. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? 4x a la 3. 4x a la 3. Miren, ya resolvimos esto. ¿Qué pasa en este ejercicio? Aplicamos por allá fracciones. Me quedaría 2 sobre 2x menos 3 medios. ¿Qué hice? Transformé, separé mi fracción. 2 sobre 2 me daría x menos 3 medios. Y ahora sí la derivo. ¿Cuál es la derivada de x? 1, profe. 1. ¿Y cuál es la derivada de 3 medios? 0. 0. Perfecto. Entonces esta es mi respuesta. Veamos acá. Derivada de menos 2x a la 3. ¿Cuánto sería? Menos 6x a la 2. Perfecto, chicos. ¿Cuál es la derivada de más 3x a la 2? Más 6x. A la 1. Más 6x a la 1. ¿Cuál es la derivada de menos 5x? Menos 5. Menos 5. ¿Y cuál es la derivada de 1? 0. 0. 0. Listo. Sigamos acá. ¿Cuál es la derivada de t? Ya nos cambiaron la 1. La derivada de 1. 1 menos. ¿Cuál es la derivada de 3t a la 2? Menos 6. 6. Menos 6. Menos 6t. Vamos con este ejercicio. ¿Cuál es la derivada de x a la 9? 9x a la 8. 9x a la 8. ¿Cuál es la derivada de menos 3x a la 7? Menos Menos 21 a la 6. ¿Cuál es la derivada de 5x a la 5? más 25. 5x a la 8. Perfecto, chicos. La derivada de menos 7x a la 3. Menos Menos 29. 29 a la 2. La derivada de 9x. 9. Y la derivada de 11. 0. Listo. Miren, resolvimos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios en menos de 4 minutos. De pronto para el chico que ya está diciendo, uy, profe, eso es mucho trabajo. Entonces, tener presente, sigamos con este. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 3? ¿Cuál sería? Menos Un 3x a la menos 4. Menos 3x a la menos 4, ¿sí? Recuerden que cuando la x está solita, por propiedad algebraica hay un número.
Menos 3 por 1, menos 3, y al otro le resto 1. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? Menos 1x a la menos 2. Perfecto, a la menos 2. Y aquí, ¿cuál es la derivada de menos x? 1. Menos 1. 1. Pregunto, ¿acá debo transformar, chicos? Sí. Sí, por lo que Total, son negativos. Tengo exponentes negativos, entonces acá me quedaría 3 sobre, ¿y qué hago con todo este número? Lo bajo positivo, x4, menos, aquí este 1 queda arriba, y baja, x2, X2. y aquí nos queda el 1 al final, y listo, tenemos derivada acá. Y ya, pues ustedes van a hacer este ya lo hizo el profe, este ya lo hizo el profe. Miren, chicos, quedó una actividad de 3 ejercicios que al comienzo parecían un poco complejos, son muy sencillos. ¿Cuál es la clave, chicos? Apréndanse sus reglas de derivación y aprendan, por favor, sus propiedades de la potenciación. En esto, por favor, les voy a pedir que tengan mucho cuidado en esta parte de las propiedades, estar uno muy atento, porque a veces se nos puede ir un signo. Entonces, por favor, importante estar uno muy concentradito cuando aplique la propia. Hasta acá, chicos, entonces les agradezco. Recuerden estudiar, recuerden hacer ustedes sus ejercicios. Si ustedes quieren ir y comprobar esto en Symbolab, con gusto pueden realizarlo y sin duda les va a dar el mismo resultado.